En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. En junio se registra una cifra récord de empleos. Presenta la SEP la estrategia de enseñanza del inglés. Se va a insertar con mucha mayor eficacia en el mundo global y México podrá ser un actor cada vez más importante y tener beneficios para México y contribuir más al mundo. El secretario de Relaciones Exteriores dice que es inaceptable cualquier tipo de espionaje. Algo que no cabe en una democracia y en una sociedad libre. Empresas privadas encuentran el mayor yacimiento petrolero en México. Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, viaja a México este jueves. Se reunirá con el presidente Peña Nieto. Pemex cancela un contrato de $100 millones a la empresa brasileña Odebrecht. El secretario de Hacienda hace un llamado para que no se politice el paquete económico del 2018. Un tribunal federal vinculó a proceso al militar que disparó contra un presunto huachicolero. Las lluvias vuelven a provocar afectaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma la muerte del líder del Estado Islámico. Los republicanos aceptan la propuesta de $1.600 millones de Trump para construir el muro. La Feria Internacional del Libro Judío celebrará su primera edición en la Ciudad de México. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México 14 grados centígrados. Como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Sigue la lluvia fuerte aquí en todo el Valle de México. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal, Pati? Así es, ya miércoles, mitad de semana. Es un gusto saludarte a ti, por supuesto, a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Son las 6:32 minutos, estamos listos para informarles. Antes, saludo a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, esto es su informativo, le tenemos la noticia al día. Durante junio se registró una cifra récord en la generación de empleos formales en este país. Esto lo informó en Twitter el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que este es el sexenio del empleo, donde se han registrado cifras históricas. Me han escuchado decirlo anteriormente. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo. En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. Nunca antes se había creado tanto trabajo a estas alturas de un sexenio. Por medio de redes sociales, el presidente Peña Nieto informó que el IMSS registró 86.233 nuevos empleos en junio y con ello en el primer semestre de 2017 se han creado más de 500.000, el mayor aumento para un primer semestre desde que se lleva registro hace 30 años. De hecho, en 4 años y medio de esta administración se crearon más empleos que en los 6 años completos de cualquiera de las administraciones anteriores. Estamos cerca de alcanzar por primera vez en la historia los 3 millones de empleos y todavía tenemos muchos meses para seguir creando más. El presidente afirmó que los buenos datos de empleo son un claro ejemplo del crecimiento de la economía y de que México está avanzando. En este tema, el IMSS indicó que al 30 de junio de este año tiene registrados 19.134.058 puestos. 86% de ellos son permanentes y 14% eventuales. El IMSS destacó que el empleo fue impulsado principalmente por el sector agropecuario con un crecimiento de 7.6%, comunicaciones y transportes con 6.1% y la transformación con 5.9%. Los estados de mayor incremento son Baja California Sur y Quintana Roo, con un incremento superior al 10%. Para México al Día, Gustavo Castillo. Por su parte, el canciller Luis Videgaray concluyó su gira de trabajo por los Estados Unidos. Ahí afirmó que cualquier tipo de espionaje que se realice por fuera del marco de la ley es absolutamente inaceptable. El espionaje en términos que no correspondan estrictamente a la ley es algo absolutamente inaceptable, algo que no cabe en una democracia y en una sociedad libre, y la Cancillería mexicana está y estará muy atenta a las declaraciones que hagan, a las indicaciones que escuchemos por parte de las áreas competentes del gobierno.
Y como parte de su agenda en la Unión Americana, Videgaray Caso se reunió con senadores republicanos y demócratas con quienes fijó la postura de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, va a visitar hoy nuestro país. De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, el ex gobernador de Texas se va a reunir con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Energía Pedro Joaquín Cotwell. Se prevé que aborden temas relativos a la reforma energética y la colaboración que mantienen ambas naciones en la materia. Pemex canceló un contrato de $100 millones con la empresa brasileña Odebrecht por incumplimiento de obligaciones. En una notificación enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la petrolera detalló que el contrato fue firmado en noviembre de 2015 para proporcionar servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción en la refinería de Tula, Hidalgo. Cabe recordar que la constructora brasileña es investigada en 12 países por presuntamente otorgar sobornos a cambio de obra pública. El consorcio conformado por Sierra Oil and Gas, Talos Energy y Premier Oil descubrieron un yacimiento de petróleo a 60 kilómetros de las costas de Tabasco en el Golfo de México. Se trata de un mega yacimiento encontrado a través de la perforación del pozo Sama 1, el cual se estima supera los 1.400 millones de barriles de petróleo crudo. Esto lo convierte en el mayor descubrimiento en aguas del Golfo de México desde el año 2000 y el quinto más grande en el mundo en los últimos 5 años. Este es el primer depósito de hidrocarburos hallado por un agente privado como resultado de la reforma energética. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, hizo un llamado a los mandatarios y secretarios de Finanzas de los estados para que no politicen la discusión del paquete económico del siguiente año. También destacó la importancia de que cuiden los recursos que reciben de la Federación. Todos estamos conscientes de que lo que más conviene al país es tener finanzas públicas sanas y que las finanzas públicas contribuyan a generar certeza en un marco en donde México enfrenta incertidumbre dentro e incertidumbre fuera. Vamos pues a cuidar las finanzas públicas. Advirtió que para el segundo semestre de este año y el 2018 continuará la incertidumbre económica y las presiones en las finanzas públicas, principalmente por la plataforma de producción de petróleo y el precio de la mezcla mexicana de exportación. Al inaugurar la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, reiteró que estas condiciones obligan a que el gobierno federal haga ajustes adicionales al presupuesto. El gobierno federal está en la etapa de consolidar sus finanzas públicas. Eso quiere decir que de haber tenido un déficit de 3.2 en el 14 y uno de 2.6 en el 16, en el 17 y 18 vamos a seguir teniendo que hacer esfuerzos para terminar la administración con un déficit de 2.5. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, hizo un llamado a los sectores involucrados para que impulsen el aumento al salario mínimo. Dijo que las consecuencias de este aumento solo pueden apuntar a generar mayor productividad en el país. Están dadas las condiciones, siempre habrá escenarios que exijan reflexión, siempre habrá escenarios que puedan no ser los más favorables, pero hay que dar el paso. México se tiene que atrever ya al incremento del salario mínimo. No tenemos ese fantasma de la inflación por una consecuencia directa de incremento al salario mínimo. Al respecto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que hay espacio para analizar el incremento. Sin embargo, señaló que ese tema debe ser manejado con responsabilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley 3 de 3 aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y es que hay que recordar que esta ley fue impugnada por los jueces y magistrados de la capital bajo el argumento de que excede lo previsto en la Ley General de Transparencia, que permite a los funcionarios públicos decidir sobre la publicación de sus declaraciones. Con esto, todos los órganos públicos de la capital quedan obligados a difundir en sus páginas web las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de sus funcionarios. Continúan las afectaciones en la Ciudad de México y el Estado de México por las constantes lluvias que han azotado en estos últimos días. La delegación Gustavo Amadero registró el mayor número de inundaciones, siendo el paradero de Indios Verdes el punto más afectado en esta ocasión.
están lo que las autoridades llaman los encharcamientos aquí en la Ciudad de México. El hospital de la Villa sigue teniendo filtraciones. Esta vez el agua entró al cuarto de lavandería y al estacionamiento. En la calzada Ignacio Zaragoza y la zona del circuito interior y Ciprés también se reportaron inundaciones. En el municipio de Ecatepec los encharcamientos alcanzaron los 50 centímetros de altura en diferentes vialidades. Protección Civil informó que hoy, ponga atención, van a continuar las fuertes lluvias en todo el Valle de México. Hay que recordar que en toda esta temporada que ha llovido, ningún punto de la Ciudad de México y prácticamente el área metropolitana se ha visto alejado de este tipo de problemas. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, aseguró que México está a la vanguardia y ha dado un promotor y ha sido un promotor en las prácticas de ciberseguridad. En el marco del Foro hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, afirmó que el ciberespacio es el radio de acción del ser humano a nivel mundial y donde la vida está interconectada. El jefe de la policía comentó que gracias a los avances que han tenido en esta materia, han anticipado sucesos que pudieron impactar en el país. También insistió en que este es un tema de la agenda global y México está trabajando en esa dirección. El sargento José N., quien presuntamente disparó en la cabeza contra un civil el 3 de mayo en el poblado de Palmarito, Tochapan, en Puebla, durante un enfrentamiento con huachicoleros, fue vinculado a proceso por un tribunal federal. El elemento, adscrito a la Secretaría de la Defensa, había sido absuelto por la justicia militar. Sin embargo, la PGR apeló esta resolución. Fue el magistrado del segundo tribunal unitario del sexto circuito, Esteban Santos, quien concedió la apelación y vinculó a proceso al militar por el delito de homicidio calificado. 2017 es el año que ha registrado más tomas clandestinas para el robo de combustible. Tan solo de enero a mayo, los huachicoleros hicieron 4.268 perforaciones de manera ilegal. Así lo revela el documento Pemex, Transformación Industrial, Distribución y Comercialización de Gasolinas. Este documento fue elaborado precisamente por la empresa Petróleos Mexicanos. Señaló que dicho flagelo se duplicó, pues en los primeros 5 meses de 2016 se registraron 2.340 tomas, mientras que en el mismo periodo de 2017 hicieron 4.268. Las entidades con mayor número de perforaciones ilegales son Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Elementos de la Policía Federal desmantelaron un punto de venta ilegal de combustible en la carretera Los Reyes Texcoco del Estado de México. En casetas improvisadas con tabique, lámina y madera era almacenado el hidrocarburo que se vendía a 14 pesos el litro. En el lugar fueron asegurados 9 tambos metálicos con capacidad de 200 litros, un contenedor de plástico con capacidad de 1,000 litros y 2 cubetas de 20 litros. La Policía Federal mantendrá un esquema de vigilancia en esa zona. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó el traslado de 13 reos del penal de Acapulco a penales de máxima seguridad de otros estados. Esto tras la riña entre internos que dejó un saldo de 28 muertos y 3 heridos. Dicha determinación busca evitar nuevos incidentes violentos dentro del Cerezo. También confirmó que 3 custodios acusados de coparticipación en estos hechos están vinculados a proceso. Cerca de 1,000 policías de la Secretaría de Seguridad Pública rindieron homenaje a su compañero Pedro Reyes Magdaleno, quien perdió la vida al intentar frustrar un asalto en una sucursal de la Comisión Federal en Culhuacán. Irán Almeida, titular de la corporación, encabezó este homenaje que desfiló por las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia. Escoltados con bandas de guerra, los policías acompañaron a los familiares de la víctima, quien murió en el cumplimiento de su deber. El secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, condenó este hecho. Lo que existe hoy es un mayor grado de violencia en la comisión de eventos delictivos. Obviamente también la policía no está lejana a las agresiones.
La Comisión de Fiscalización del INE propuso una multa global de hasta 85 millones de pesos por las irregularidades que se presentaron durante las elecciones del pasado 4 de junio. Tras resolver las quejas sobre los gastos de campaña de los pasados comicios, el instituto informó que de las 78 quejas interpuestas, 23 resultaron fundadas. Agregó que durante la sesión del Consejo General del próximo viernes se votarán los dictámenes y resoluciones aprobados el pasado 6 de julio, las cuales proponen dicha multa. La Comisión de Fiscalización del INE resolvió desechar la queja en contra de Morena por los recursos de procedencia ilícita que habría recaudado la exdiputada local Eva Cadena. El presidente de la comisión, Enrique Andrade, dijo que la queja fue declarada infundada al considerar que los videos que fueron presentados como pruebas en los que se ve cómo se le entregan pagos de billetes para presuntamente apoyar a López Obrador se obtuvieron de manera ilícita. Y entrados en temas políticos, Cuauhtémoc Cárdenas negó haber recibido alguna invitación por parte de Morena tras el llamado que le realizó Andrés Manuel López Obrador para sumarse a su proyecto. El fundador del PRD aclaró que es más importante tener una propuesta clara de cómo orientar la solución de los principales problemas del país antes de elegir a un candidato. Reiteró que nadie lo ha invitado formalmente para estar en un proyecto electoral de cara a los comicios del próximo año. Por último, aseguró que mantiene una buena relación con López Obrador pese a no tener la intención de sumarse a su proyecto. Los 3 aspirantes de Morena al gobierno de la Ciudad de México dijeron que van a acatar las nuevas reglas de su partido para elegir al candidato. Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Martí Batres aceptaron la propuesta de López Obrador para que la designación sea a través de un consenso y no por encuesta a la militancia como originalmente estaba previsto. Que suene fácil, sencillo, esta nueva estrategia nacional de inglés que está preparando ya la SEP para las próximas 2 décadas que van a beneficiar precisamente a los estudiantes y que por supuesto sean bilingües o trilingües. La Estrategia Nacional de Inglés tiene el objetivo que todos los mexicanos que hayan cursado la educación básica sean bilingües. La meta en que esto se logre es en un plazo de 20 años. Es una política de inclusión como país, porque si todos los habitantes de este país hablamos inglés, México se va a insertar con mucha mayor eficacia en el mundo global y México podrá ser un actor cada vez más importante y tener beneficios para México y contribuir más al mundo. Con este programa se capacitará a profesores para que se especialicen en esta lengua. Se creará una licenciatura de enseñanza de inglés para preescolar y primaria. Además, la SEP lanzará una convocatoria de 1,000 plazas de inglés para impartir clases a los futuros maestros de las escuelas normales. Son 1,000 plazas además que van a tener, y así se hizo después de hacer diversos estudios de mercado, las mejores condiciones en el mercado de los maestros de inglés en nuestro país. El pago que van a recibir estos maestros está por encima del promedio del pago que reciben los maestros de inglés en escuelas privadas. Por primera vez se incluirán materiales de inglés en sistema braille y esta estrategia también aplicará en todo el país, incluidas las escuelas de educación indígena, telesecundaria y telebachillerato. Más libros, que los libros también lleguen a personas con discapacidad, es decir, se tendrán variables en inglés de los materiales que son útiles para niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Por supuesto, la formación continua de los maestros. Será la Universidad de Cambridge la autoridad a nivel internacional quien avale los programas de estudio para profesores y alumnos. Esta lengua se impartirá desde el nivel preescolar hasta superior en el próximo ciclo escolar 2018-2019. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Los republicanos en la Cámara de Representantes aceptaron la petición del presidente Donald Trump de destinar 1.600 millones de dólares para la construcción del muro. Este es solo el primer paso, pues aún falta que se vote en el Pleno de la Cámara y se apruebe la propuesta, proceso que se va a llevar a cabo en octubre. Adicionalmente, designaron 100 millones de dólares para contratar a 500 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, 131 millones para nueva tecnología, 106 millones para naves y sensores y 109 millones para equipo no intrusivo. Por su parte, la Oficina de Inmigración y Aduana va a recibir en 2018 7,000 millones de dólares para la detención y deportación de migrantes indocumentados, un aumento de más de 600 millones en comparación
con el presupuesto del año pasado. Vale la pena aclarar que esto apenas es el inicio, falta ver lo que dicen los demócratas, los sectores empresariales, la sociedad y por supuesto los estados fronterizos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó sobre la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico. La revista Time lo calificó como el hombre más peligroso del mundo, mientras que en 2014 la revista Forbes lo incluyó en su listado de las personas más poderosas del mundo. Hasta el momento, el Pentágono no ha confirmado esta información. De ser cierto, sería un duro golpe para ISIS, sobre todo tras la pérdida hace unos días de Mosul, uno de las ciudades más importantes que controlaba el Estado Islámico, que se encuentra en Irak. Estados Unidos y Qatar firmaron un acuerdo bilateral para combatir el financiamiento del terrorismo. Este convenio se da en medio de la actual crisis que vive Qatar, luego de que varios países árabes rompieron relaciones diplomáticas con el Emirato por presuntamente entregar recursos a organizaciones terroristas. Juntos, Estados Unidos y Qatar harán más en el rastreo de recursos de financiamiento, harán más para colaborar y compartir información, y haremos más para mantener segura a la región y a nuestro país. El hijo mayor del presidente Donald Trump publicó una cadena de emails que muestran que se le ofreció información calificada como sensible sobre la ex candidata demócrata Hillary Clinton, proveniente del fiscal general ruso, a través de una abogada de este país, de Rusia. En los correos, Trump Jr. accedió a reunirse en Nueva York con la abogada Natalia Vaselnitskaya, quien ha sido vinculada con el gobierno ruso. De acuerdo con información proporcionada por el mismo Trump Jr., su padre, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sabía de su reunión con la abogada rusa. El primogénito de Trump dijo también que el fiscal general ruso se había reunido con una persona llamada Aras para ofrecer a la familia Trump documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary Clinton. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la constituyente es la solución para su país en respuesta a las declaraciones del senador de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que ese país va a sancionar severamente al gobierno de Venezuela si realiza la Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario afirmó que ningún país puede amenazar o intimidar a Venezuela. Les tengo nueva sorpresa, oyeron, de aquí el 30 de julio. Al imperialismo, sobre todo, que ahora anda amenazándonos. Que si se da la Asamblea Constituyente, ellos van a bloquear a Venezuela. Bloquea a Venezuela, pero Venezuela no la bloquea a nadie, compadre. Venezuela es un país libre, soberano, y no se deja intimidar y amenazar por ningún imperio de este mundo. La Constituyente va, con imperio o sin imperio. Se ha convocado una Constituyente legítima, constitucional, y no puede venir ningún gobierno del mundo a decirnos para la Constituyente o lo bloqueo. Venezuela vencerá con su Constituyente y el imperialismo se tragará sus palabras. En Perú, un tribunal superior de justicia negó el recurso que presentó la líder opositora Keiko Fujimori a favor de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción y violación de los derechos humanos. De acuerdo con las autoridades peruanas, con este recurso la ex candidata presidencial buscaba lograr el arresto domiciliario de Fujimori, quien ya tiene 78 años. Y es que el exmandatario Alberto Fujimori afronta algunas condiciones de salud como hipertensión. Además, cada cierto tiempo debe ser observado por especialistas debido a una lesión cancerígena en la lengua. También en Perú, la Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por un caso de corrupción. Se les acusa de haber recibido $3 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña del 2011. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el expresidente Humala y su esposa intentaron darle una apariencia de legalidad al recurso recibido a través de falsos donantes a la campaña presidencial que lo llevó precisamente a la presidencia del Perú, versión que ha sido confirmada por algunos ciudadanos quienes aseguraron no haber donado a la campaña de Humala en 2011. Después de 12 horas de discusión, la Cámara de Senadores de Brasil aprobó la legislación laboral propuesta por el presidente Michel Temer. La ley, impulsada dentro del programa de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión, fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención.
El presidente Michel Temer afirmó que con esta nueva ley se generarán miles de empleos en un momento en el que Brasil vive la peor crisis de su historia, con casi 14 millones de personas desempleadas. Esta ley, que genera fuerte resistencia social, podría dar un respiro político al presidente Michel Temer, acorralado por denuncias de corrupción. El expresidente de Uruguay, José Mujica, fue hospitalizado por un malestar digestivo. Los médicos dijeron que al momento de ingresarlo le practicaron diversos exámenes, aunque hasta el momento no hay un diagnóstico debido a que no está muy claro qué es lo que tiene exactamente. De acuerdo con los médicos, el exmandatario, quien tiene 82 años, ya está en casa y será sometido a nuevos análisis en los próximos días. Vamos a las breves del país. Un total de 21 vehículos utilizados para el robo de combustible fueron decomisados en Puebla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ubicaron las unidades en el municipio de San Martín Texmelucan, a un costado de la autopista México-Puebla. Además de los vehículos, se recuperaron 47,000 litros de hidrocarburo. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales. Vecinos que se dicen afectados por la construcción de la línea 7 del Metrobús interpondrán otro amparo en contra de este medio de transporte público. Esta vez alegarán que la circulación de los autobuses de 2 pisos afectarán la imagen urbana y generarán más contaminación. El sistema de transporte colectivo publicó la convocatoria para la licitación de los estudios previos para desarrollar el tren express que conectará a la estación Observatorio con el actual y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 18 de julio se llevará a cabo la visita al sitio de trabajo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen, regresamos con más información. Esto es México al Día. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo. En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. Junio registra cifra récord en generación de empleos. Se va a insertar con mucha mayor eficacia en el mundo global y México podrá ser un actor cada vez más importante y tener beneficios para México y contribuir más al mundo. Presenta la Secretaría de Educación Pública la estrategia de enseñanza del idioma inglés. Asegura el canciller Luis Videgaray que es inaceptable cualquier tipo de espionaje fuera del marco legal. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, viajará a México este jueves. Se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto. Pemex canceló un contrato de $100 millones a la empresa brasileña Odebrecht. Donald Trump Jr. reveló los emails que recibió antes de reunirse con la abogada rusa que le dio información supuesta sobre la campaña de Hillary Clinton. Más adelante, todos los ganadores de la 59ª entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano. La Liga Americana se lleva el Juego de las Estrellas, mientras que el dominicano Robinson Cano fue designado el jugador más valioso. Nos vamos a comunicar vía Skype con Ana Lucía Cepeda, ella es fundadora y directora de Bolsa Rosa y precisamente nos va a hablar de este proyecto Bolsa Rosa, la primera bolsa de trabajo en México que está dirigida al talento de las mujeres. Ana Lucía, gusto en saludarte, muy buenos días.
Igualmente, gracias por invitarme aquí al programa. Muchísimas gracias, un gusto. Oye, y antes que nada, un abrazo para allá, para Monterrey, Nuevo León. Y platícanos, ¿en qué consiste este proyecto? Claro, y bueno, igualmente un abrazo para la Ciudad de México. Mira, les platico, este proyecto consiste en promover todo el tema de trabajos flexibles, especialmente para las mujeres, y en vincularlas a empleos flexibles dentro de empresas, para que puedan regresar a trabajar y teniendo este balance entre su vida laboral y personal. Ana Lucía, ¿qué tal? Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Somos algún parentesco debemos de tener por allá, somos del norte, sí. Yo creo. Oye, un gusto saludarte. Cuéntanos cómo surgió esta idea, quiénes la conforman y cómo se fue creando, cuánto tiempo llevan ya con este proyecto. Mira, con la idea, desde toda la idea y demás, empecé hace 5 años aproximadamente, pero ya más en forma un poquito más de 3. Y empieza, porque yo tuve el ejemplo que viví en casa con mi mamá, que ella ha trabajado flexible para una empresa desde más de 30 años. La empresa en ese momento, con tal de no dejarla ir, le permitió trabajar o cambiar su esquema de trabajo a medio tiempo. Y yo crecí con ese ejemplo en casa, creyendo que era algo normal para las mujeres o las mamás, que pueden trabajar de manera flexible o medio tiempo, y al ver que esto no es una realidad y que muchas dejan de trabajar por el tema de la maternidad, pues fue donde encontré esta área de oportunidad y que es todo un problema social en el país. Así es, tienes toda la razón, Ana Lucía. A mí me gustaría que nos ejemplificaras, cuando hablas de hacer una bolsa rosa de trabajo de manera flexible, estás involucrando a las empresas y que las empresas acepten esa flexibilidad para permitirles a las mujeres trabajar y atender las casas. ¿Cómo has sentido tú esta recepción? Porque ahí está el punto importante, ¿no? Exactamente, sí, es toda una labor de convencer, sobre todo de llegar a promover este esquema, porque muchas empresas, sobre todo que son de tamaño pequeñas, pymes o pymes, les es más fácil comprender este esquema de flexibilidad, porque no tienen tanta burocracia, por así decirlo, pero con una empresa grande tenemos todo un área de consultoría para implementar la flexibilidad para hombres y mujeres, porque aquí es donde está el tema o la dificultad, ¿no? de traer empresas que se sumen a ese tipo de esquemas, pero mucho es porque como no lo conocen, no ven la posibilidad ya que lo conocen, ya ven la factibilidad de implementar esto, que es parte de la labor que hacemos, obviamente. Ser emprendedor o emprendedora no es una tarea fácil. ¿Qué obstáculos se te han presentado? Pero también qué instituciones, quiénes te han pues ayudado a seguir con esta guía y por el camino exitoso. Pues mira, los retos siempre es el tema de financiamiento. Yo tengo 2 socios que apoyaron con esta parte, pero el apoyo más grande que hemos recibido por parte de INADEM. El año pasado apliqué a una convocatoria, la 3.3, y gracias a Dios nos tocó recibir el recurso, y gracias a ese recurso realmente este año ha tomado un curso muy diferente o más rápido la empresa en cuanto a crecimiento, gracias a ese apoyo que recibimos de INADEM. Perfecto, a mí me gustaría que nos explicaras cómo funciona esta bolsa, las mujeres que estén interesadas, por ejemplo, en encontrar un trabajo flexible, qué tipo de actitudes, cualidades debe tener y cuáles son estas empresas o qué sectores estarían enfocados precisamente a dar la oportunidad de flexibilización en el trabajo para las mujeres. Claro, pues mira, las mujeres se meten en la página y se pueden registrar como candidata y llenan todo su perfil. Y al acabar su perfil ya les va a aparecer como su candidata y ahí van a poder ver todas las ofertas laborales, hacer búsquedas de acuerdo a lo que ellas busquen, qué tipo de flexibilidad quieren, si medio tiempo home office, tiempo completo, pero con horario flexible o combinado. Y las empresas se dan de alta y tienen que pasar por un proceso de autorización. Los perfiles que nuevamente se postulan son puestos administrativos, buscan a mujeres que tengan carrera terminada, que sean profesionistas. Es el perfil que manejamos principalmente, y el tipo de empleos que manejamos son administrativos, desde un nivel, desde una recepción hasta nivel de dirección hemos llegado a tener. La mayoría son puestos como medios administrativos, RH, merca, venta, servicio al cliente y demás. Algunos más de gerenciales, jefaturas y así, que son los empleos más sencillos de poder adaptarlo con algún esquema de flexibilidad, que ahí también al cliente lo podemos asesorar.
de qué esquema es el que le conviene. Claro, claro, Lucía. Y desde tu perspectiva y experiencia, ¿cómo has visto la reacción de las empresas en la paridad hombres-mujer, en esta igualdad que tanto se está luchando para que se reconozca precisamente a la mujer con los mismos salarios, con las mismas oportunidades y con beneficios iguales a los hombres? Cada vez hay más apertura, cada vez como es un tema que aparte está en tendencia, cada vez hay más apertura. De cuando empecé, ahorita es otra cosa muy, muy distinta. Y sobre todo en corporaciones, ahí ya trae más esta presión externa de tener que tener equidad de género y tener que tener, sí, pues, esta igualdad de oportunidades. Pero en todas las empresas, en general, chiquitos, grandes, cada vez como ven este tipo de talento de mujeres o ese tipo de esquemas que beneficia a ambas partes. Claro. Y es algo que hemos visto que ha mejorado con los años. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hablándonos de tu caso exitoso como emprendedora. Finalmente, ¿cuál es la página en la cual puede uno acudir para revisar esto que comentas? Claro que sí, bolsarosa.com. Ahí se mete bolsarosa.com y ahí viene todo, está muy sencillo, ahí viene regístrate como empresa, regístrate como candidata y sigues todos los pasos. Cualquier duda, siempre está el chat en línea, a partir de las 9 a.m. ya está el chat en línea activo, que los pueden llegar a apoyar. Gracias, Ana Lucía Cepeda, fundadora y directora de Bolsa Rosa. Gracias por estar con nosotros en México al Día. Un fuerte abrazo allá a Monterrey, Nuevo León. Gracias, igualmente, Omar y Pati. Mucho gusto, saludos. Igualmente. Bye. Vámonos a otros temas. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo un llamado a los empresarios para que sustituyan las importaciones del sector turístico por productos de proveedores mexicanos. Esto lo dijo al acudir a una reunión directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Consumimos muchos bienes importados y que entonces es la gran oportunidad de sustituir esas importaciones y que se conviertan en empresas de mexicanos, en empleos para mexicanos. Y como yo les digo, que muchas veces estamos todos buscando la oportunidad y a veces la oportunidad está enfrente y la seguimos buscando. Y aquí lo que digo es que aquí está la oportunidad, el sector turístico es un motor de desarrollo. La Organización México Evalúa presentó a través de su Centro de Análisis de Políticas Públicas el micrositio de internet que lleva por nombre La Caja Negra. Se trata de un portal en el que será publicada toda la numeralia que rodea a las finanzas públicas del país, es decir, será expuesto el presupuesto federal otorgado cada año por el Congreso, pero además se presentará lo que realmente gastan las diferentes dependencias del gobierno. Este micrositio nos da una plataforma para ser más oportunos, para hacer análisis que tenga mucho más impacto, para estar siguiéndolo casi en tiempo real. Una cosa es lo que el Congreso aprueba y otra es lo que el Ejecutivo ejerce, y muchas veces entre una y otra cosa encontramos lo que el equipo de gasto de México Evalúa le llama virajes extravagantes. Y pues quisiéramos darle seguimiento a esos virajes extravagantes y pedir cuentas sobre ellos también. Además de esto, se publicarán mensual, trimestral y anualmente diferentes análisis y comparaciones sobre los déficits o superávits que presente la economía nacional. Uno de los piezas de información más relevantes para analizar las finanzas públicas es la posición fiscal, es decir, si tenemos o no un presupuesto balanceado o si tenemos un superávit o tenemos un déficit. Y nos parece muy importante seguir la evolución de esta posición fiscal en los próximos meses. La diputada del PRI, María de la Paz Quiñones, pidió a la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se apegue al reglamento interno y a los procedimientos legislativos para dar certeza al resultado de sus trabajos. Advirtió que quien conduce los trabajos en esta comisión especial ha sobrepasado sus facultades, invadiendo asuntos que corresponden al actual aeropuerto capitalino. Temas que no corresponden realmente, como por ejemplo el funcionamiento del actual aeropuerto. Eso no tiene sentido. La comisión es muy específica en su nombre y no podemos perdernos, porque eso, en lugar de hacernos adelantar con un tema tan importante, nos va a absorber una parte del tiempo y nosotros no es nuestra competencia ni nuestra capacidad. Y es que luego de que se declarara sin quórum la reunión de trabajo de este órgano legislativo,
Subrayó la diputada que se trata de una obra muy importante y por supuesto de ahí sesionar en tiempo y forma. México necesita esta obra, tenemos que ser vigilantes del uso de los recursos y bueno, para eso estamos los diputados, para darle certeza al ciudadano, para acercar la información y responderle y garantizarle al ciudadano cómo se está haciendo esta obra, que es una obra muy importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Los espero en México al día después del corte. Y ahora lo invito a conocer a los jóvenes talento de la Universidad de Guadalajara que participaron en la 8ª edición de Campus Party. De acuerdo con los organizadores de la pasada edición de Campus Party en Guadalajara, Jalisco, la clave para fomentar el desarrollo de un país radica en el apoyo que se les brinda a los jóvenes talento y en el fomento de las tecnologías emergentes. Un ejemplo de esto son los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes el fin de semana pasado se ganaron un viaje al Centro Espacial de la NASA en Estados Unidos por ganar el reto UDG a EXA. El proyecto consistió más que nada en crear un plan para la factibilidad para la conquista del planeta Marte. La primera etapa tuvimos aproximadamente como 3 semanas para realizar el primer ensayo. Ya después nos dieron los resultados y tuvimos un tiempo de 2 semanas para realizar la segunda etapa. Asimismo, 2 jóvenes provenientes de San Luis Potosí obtuvieron el primer lugar y 500,000 pesos en el hackathon realizado en Jalisco este año. Esto por una aplicación que atenderá problemas de alimentación y brindará consejos de nutrición a los usuarios. Presentamos Sipop, que es una aplicación que usa inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes para crearte dietas que se adaptan a tu presupuesto. Luego las adapta a tus hábitos y día a día tú le vas mandando fotos. Sofi, que es nuestro chatbot, aprende de ti y va prediciendo cuándo puedes fallar en cuanto a tu alimentación. Empezó a surgir porque vimos que cada persona tenía un estilo de vida de comer muy diferente y había muchos problemas en eso. Otro ejemplo de talento lo representa Olga Medrano, mejor conocida en redes sociales como Lady Matemáticas, quien saltó a la fama por convertirse a sus 17 años en la primera mujer en ganar medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Actualmente, Olga estudia la licenciatura en matemáticas en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Bueno, pues así es, llevo 2 semestres estando allá. Ha sido muy interesante porque he tenido oportunidad de tomar clases en las que pues todo el tiempo estoy siendo retada, en el sentido de tengo que estarme esforzando para sacarlas, pues cada tarea cuesta mucho trabajo. La joven mexicana asegura que la comunidad estadounidense la ha tratado muy bien y ha logrado entablar relación con personas de todo el mundo. También es un lugar donde hay gente de todas las naciones, el MIT. Entonces sí me ha tocado conocer que de Armenia, que de Bangladesh, que por ejemplo tengo un amigo de Bangladesh, mi compañera de cuarto es de Macedonia y pues sí es un ambiente de mucha amistad y de aprendizaje. Todos estos jóvenes representan el futuro de México y habrá que seguirles la pista para conocer su trayectoria como representantes de nuestro país en el mundo. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Pemex informa que de enero a mayo de este año, los huachicoleros hicieron 4.268 perforaciones de forma ilegal. Los estados con más ordeñas son Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. En entrevista para México al Día, Ana Lucía Cepeda, fundadora y directora de Bolsa Rosa, nos habló sobre este proyecto. Consiste en promover todo el tema de trabajos flexibles, especialmente para las mujeres, y en vincularlas a empleos flexibles dentro de empresas para que puedan regresar a trabajar y tener este balance entre su vida laboral y personal. Los perfiles que nuevamente se postulan son puestos administrativos. Buscan a mujeres que tengan carrera terminada, que sean profesionistas. Este es el perfil que manejamos principalmente.
En el mundo, Estados Unidos y Qatar firmaron un acuerdo bilateral para combatir el financiamiento del terrorismo. Hospitalizan al expresidente de Uruguay, José Mujica, por un malestar digestivo. Más adelante, Microsoft utilizará los canales de televisión que no están en uso para llevar Internet a zonas alejadas en territorio norteamericano. Y en los deportes, comenzó la gira mundial para promocionar el combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Del mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati. Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana. A todos a quienes nos ven desde la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV y también a través de Facebook Live. Y precisamente vámonos a las redes sociales porque en Twitter comentamos aquí en México al Día que la activista pakistaní Malala Yousafzai pues empezó a hacer sus primeras publicaciones en esta red social el pasado 7 de julio. De inmediato, por supuesto, llamó la atención de mandatarios y personajes de todo el mundo. Comentamos cómo el presidente Enrique Peña Nieto le envió un mensaje pues reconociendo, diciéndole que la admira y que era un honor seguirla. Y bueno, uno de los primeros a los que les contestó fue a Juan Manuel Santos, pero también ya le contestó al presidente Enrique Peña Nieto. Ante esta bienvenida respondió al presidente: gracias, le dijo presidente. Además externó su deseo de poder visitar Tierra Azteca y convivir con los mexicanos. Así que bueno, ahí está esta interesante conversación y seguramente muy interesante lo que tendrá que decir Malala a través de la red social. Y vámonos ahora con el presidente de los Estados Unidos y su uso de Twitter. Y es que ya fue demandado ahora ante la Corte Federal de Manhattan, esto por bloquear a 7 usuarios de Twitter precisamente. El mandatario tomó acción por no simpatizar con las publicaciones de los cibernautas y usuarios de la red social. El bloqueo fue considerado, sin embargo, inconstitucional, por lo que la organización Knight First Amendment Institute, o el Instituto por la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, está solicitando que el presidente, además de retractarse de sus acciones, pague los honorarios de los abogados de los demandantes y de quienes se violentó el derecho a la libre expresión. La demanda, firmada por el comediante Nick Pappas, la organizadora política Holly Figueroa, la escritora Rebecca Bulkwalter, el profesor Philip Cohen, la policía Brandon Nelly y el ciclista profesional Joseph Papp y Eugene Koo, se basa en el argumento de que @RealDonaldTrump, la cuenta del presidente de los Estados Unidos, es una cuenta personal del presidente, por lo tanto se convierte en un foro público y están en su derecho constitucional de solicitar al gobierno una reparación de los daños. Además, el Instituto Knight pretende que la nueva administración reconozca el mal manejo de su poder y respete la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que no se proceda a la eliminación de todos aquellos que externen alguna inconformidad o rechazo ante el presidente o su gobierno. Y pues así le están exigiendo ahora de manera legal al presidente de los Estados Unidos que no los bloquee en Twitter, porque es su derecho de expresarse libremente, de quejarse y de criticar al presidente y a su gobierno. Ya veremos si existe alguna respuesta por parte de la Casa Blanca o del propio Donald Trump. Y vámonos a otros temas completamente diferentes, porque Microsoft anunció que dará uso a los white space o espacios blancos, espacios vacíos, que se ubican en los canales de televisión digital que no están en uso, para llevar internet a zonas alejadas en el territorio norteamericano. Ya habíamos visto y lo hemos analizado mucho aquí en México al Día,
cómo hay iniciativas por parte de Google y de Facebook para poder llevar Internet a zonas apartadas, y ahora Microsoft se suma, por lo menos en territorio norteamericano. Con esta iniciativa, la empresa pretende beneficiar a un total de 2 millones de personas en un periodo no mayor a 5 años. Brad Smith, el presidente y asesor legal de Microsoft, aclaró que no pretenden obtener beneficios. Lo que buscan es contribuir al desarrollo de capitales que aún carecen del servicio y de territorios. Con las frecuencias de los canales que aún están vacantes, habilitarán un servicio similar al Wi-Fi o al Internet inalámbrico para ofrecer una potencia que supere al del teléfono móvil. Smith afirmó que el proyecto no ha sido atractivo para los proveedores de Internet porque no consideran que crear la infraestructura para poblaciones tan pequeñas sea rentable. Se estiman costos de 8,000 y 10,000 millones de dólares, por lo cual están convocando a la participación del sector privado y público para lograr el objetivo. La meta final es que en un futuro no muy lejano, los 23.4 millones de estadounidenses que actualmente no cuentan con Internet puedan gozar de sus beneficios, impulsando nuevos negocios mismos que beneficiarán al país. Además, por supuesto, como bien sabemos todos, pues se impulsa la educación, se impulsa el desarrollo de las personas, ya que el Internet, siendo bien utilizado, es una herramienta esencial. Y bueno, vámonos ahora con otras noticias sobre uno de los magnates más importantes de la tecnología. Hablo, por supuesto, de Elon Musk, dueño de Tesla Motors, que está estrenando, presumió a través de su cuenta de Twitter que gracias a su red de estaciones de carga eléctricas, ahora los conductores de Tesla podrán circular libremente por todo Estados Unidos, Europa, China y Japón. Ante la publicación, sus seguidores de inmediato lo felicitaron por el logro y solicitaron la actualización del mapa con las nuevas estaciones funcionales de alimentación de estas cargas eléctricas. Sin embargo, este no es el único proyecto que Musk tiene que festejar. El propio empresario tuiteó el pasado lunes que los derechos del dominio X.com volvían a su poder, una adquisición que lo motiva por razones nostálgicas y no económicas. Y es que el empresario aclaró que no tiene planes para este dominio, que tiene un valor de 4.3 millones de dólares. Se especula que no es una coincidencia que tenga el dominio, al igual que su empresa SpaceX, el dominio es X.com. Pero bueno, con esta red de carga por casi todo el mundo, nos acercamos un poco más a la era de la energía limpia. Los Tesla, recordemos, son los carros eléctricos más populares del mundo y que tienen una excelente autonomía. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente día. Vámonos a toda la información de la cultura. Muchas gracias, Ana Cris, por esta información siempre tan interesante de lo que sucede en las redes. Y es que arqueólogos del INAH descubrieron vestigios de un calpulli mexica en la Plaza Pino Suárez de la Ciudad de México, ahí donde está precisamente el metro. Se trata de los restos de un basamento sobre el que se levantan habitaciones destinadas a cuestiones administrativas o religiosas del barrio de Cuezontitlán. El hallazgo se localiza a escasos 35 metros al noreste del templo de Jecatl, situado dentro de la estación precisamente Pino Suárez. Cuando uno recorre esta estación de metro se encuentra ya con estos vestigios. Estas ruinas quedaron expuestos durante los trabajos del proyecto de rehabilitación integral que realiza en el lugar la autoridad del espacio público de la Ciudad de México. Imagínese usted todo lo que aún hay bajo el suelo mexicano. Así. Las chinampas de la Ciudad de México fueron reconocidas de manera oficial como Patrimonio Agrícola Mundial. Mediante un comunicado, la FAO, que es un organismo de la ONU, confirmó que la candidatura del sistema chinampero cubrió todos los requisitos del Grupo de Asesoramiento Científico. Dicha propuesta contó con el respaldo y aval del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La FAO anunció la puesta en marcha de un plan de conservación y mantenimiento de las chinampas que permitirá conservarlas para las futuras generaciones.
Más de 78,000 personas han recorrido la muestra Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo, que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Alrededor de 140 piezas integran esta exposición, la cual representa el trabajo conjunto de dos de los creadores más destacados del siglo XX. La exhibición puede ser visitada en el recinto de mármol hasta el 10 de septiembre. La película La Cuarta Compañía fue la máxima ganadora de la 59ª entrega de los premios Ariel 2017 a lo mejor del cine mexicano. La cinta, dirigida por Amir Galvani y Mitzi Vanessa Arreola, obtuvo 9 de las 20 estatuillas a las que estaba nominada. Tatiana Hueso se impuso en la categoría de mejor dirección por La Tempestad, filme que obtuvo 4 premios de la Academia de Ciencias y Artes. Adrián Ladrón por La Cuarta Compañía y José Carlos Ruiz, protagonista de Almacenados, compartieron el galardón de mejor actor. Verónica Langer por La Caridad fue distinguida como mejor actriz. En esta ceremonia realizada en Palacio de Bellas Artes se entregaron premios especiales a la actriz Isela Vega y a la directora Lucero Isaac por sus destacadas trayectorias. Y la Feria Internacional del Libro Judío celebrará su primera edición en la Ciudad de México. La fiesta editorial reunirá por primera vez a algunos de los exponentes más sobresalientes de la narrativa judía en el mundo, con la librería del Fondo Rosario Castellanos como sede principal. Diversos autores dialogarán en el marco de la feria, en este maravilloso espacio, pues, el Fondo de Cultura Económica, sobre el pasado y el presente de la literatura judía, sus nuevos exponentes y la tradición de los grandes autores. Aquí en este espacio, pero también en otras librerías del fondo, como la Octavio Paz, del sur de la ciudad, muy cerca de la ciudad universitaria. En la Feria Internacional del Libro Judío se darán cita los escritores israelíes Fania Oz Salzberger, Nir Baram, Shimon Adav, así como el español Javier Güell. Entre los autores mexicanos sobresale la presencia de Angelina Muñiz Huberman, Jan Meyer, Sara Sefcovic y Margot Glantz, quien será homenajeada por su destacada trayectoria. Los autores que traemos a nuestra feria ya son reconocidos en Israel y en España, y esperamos que aquí en México con esta feria se promuevan y se den a conocer. Organizada por el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, la FILJU, surge bajo el auspicio del Fondo de Cultura Económica. El programa de actividades incluye más de 100 propuestas que van de la literatura al cine, pasando por el teatro, la poesía, la música y la danza. ¿Por qué la comunidad judía en México organiza una feria del libro? Porque vivimos entre alarmantes noticias sobre la decadencia de la convivencia humana. Porque si aprendemos de los otros individuos a través de sus historias o su poesía, no todo está perdido. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Miércoles de Tacuba 8 nos acompaña aquí en el estudio Claudia Barragán. Ella es subdirectora de exposiciones del Museo Nacional de Arte, quien nos va a hablar de las colecciones que han albergado el museo a partir de sus recientes renovaciones. Y antes que nada, Claudia, destacar la reciente exposición que hubo ahí en el MUNAL, Melancolía, un éxito y muy gustada por el público, ¿verdad? Así es, estuvimos muy contentos, tuvimos más de 65,000 visitantes. Fue una exposición de 3 meses que tuvo un impacto importante. Estamos muy contentos con el resultado. Un gran museo del MUNAL, que está precisamente en Tacuba 8 y además ahora pues, más reluciente por la actual pues, renovación del Caballito, pero también hay renovaciones en precisamente el museo y es algo de los que nos vienes a hablar. Es una reliquia este museo, hay muchas actividades que se pueden hacer. Cuéntanos al respecto. Así es, pues el museo se fundó en 1982, como probablemente ya se ha platicado aquí en algún otro momento. El museo comenzó con un acervo más o menos de 1,200 piezas y ahorita ya tenemos más de 6,500 piezas. Eso quiere decir que durante los últimos años hemos venido recibiendo tanto donaciones y se han hecho algunas adquisiciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el acervo ha crecido. A partir del año 2000 tuvimos una renovación muy grande del edificio, lo cual nos dio más espacios de exposición y nos dio una sala temporal completa, ¿no?
Entonces, finalmente, bueno, en el 2000 se revisó un poco cómo iba a ser el recorrido, ¿no?, de las exposiciones y pues desde 2000 hasta 2014 no se había, digamos, que revisado este recorrido. Sí, cómo estaba funcionando con el público, cómo lo veía la gente, cómo se estaba acercando a las colecciones del MUNAL. Entonces, a partir de 2014 justamente nos pusimos a reflexionar cómo lo está recibiendo el público. Y nos dimos cuenta que pues teníamos que empezar a darle acentos al público para que la gente regresara y se diera cuenta que siempre va a haber un recorrido diferente que puede uno hacer en el MUNAL. Porque probablemente, bueno, pues ustedes llegan y de repente es enorme el museo, ¿no? Entonces, sí, a veces no siempre puede hacer uno el recorrido de todo el museo todas las veces, ¿no? Entonces, justamente a partir de 2014, con la exposición de José María Velasco, empezamos las renovaciones de este recorrido. Entonces, en 2014 se hizo justamente la apertura de esta exposición y el año pasado ya renovamos todas nuestras salas de siglo XIX y pusimos un área de esculturas que llamamos la gliptoteca, que es justamente poder ver las esculturas que tenemos tanto del siglo XIX como algunas del siglo XX y sus correspondencias, ¿no? Claro. Podemos ver cómo funcionan entre unas y otras, cómo ha evolucionado la escultura mexicana, cómo hay correspondencias con el siglo XIX y cómo estas esculturas también, por supuesto, se correspondían con algunos otros temas de pinturas que tenemos también exhibidas. Claro, y qué interesante que hayan precisamente buscado el termómetro del público, porque finalmente es lo que debe motivar cuando tú tienes un gran recinto, independientemente de qué tipo de colecciones y obras, pues lo que más debe de motivarte es ver la respuesta que tiene el público, ¿no? Claro, y que la gente también se sienta atraída no solamente a ir a ver las exposiciones temporales, que son muy importantes y que son también una parte fundamental del quehacer que hacemos del quehacer del museo, pero también que la gente recuerde que tenemos las colecciones allí, ¿no? Y que entonces puede subir al segundo piso, puede subir al primer piso, dar una vuelta y que esas colecciones siempre van a estar activadas. Es decir, la exposición de Velasco, a pesar de que se inauguró en 2014, ha tenido sus renovaciones porque algunas piezas se facilitan para otras exposiciones. Queremos hacer siempre como esta rotación para que cada vez que vayan al MUNAL vean una cosa diferente, ¿no? Oye, finalmente cuéntanos cuánto cuesta, cómo se selecciona una nueva obra. Hablas de nuevas obras justamente en la gliptoteca. ¿Quién decide qué obra comprar o adquirirla o presentarla, ¿no? Mostrarla en la sala? En muchos casos son donaciones. Es una cosa que verdaderamente nosotros perseguimos y que nos ha permitido hacer esta apertura, ¿no? Y además complementar las colecciones. Entonces, en muchos casos son coleccionistas que durante su vida han tenido como un acervo, bueno, una colección importante y después dicen, yo quiero donar esta parte al museo o quiero donar esta obra al museo porque me parece fundamental. Correcto. Entonces, sí hay una selección, digamos. Muchas veces estas son obras de colecciones que ya nos prestaron para exposiciones temporales. Entonces sabemos que la obra es muy importante y que nos encantaría tenerla en la colección. No siempre es posible, pero después hacemos nuestra labor con el coleccionista, ¿no? Y entonces, bueno, le mostramos lo importante que es que esta pieza estuviera como parte de la colección del museo. En otros casos, pocos desafortunadamente sí ha habido algunas adquisiciones. Entonces, bueno, pues estas adquisiciones se hacen cada año a través de un comité donde se juntan varios directores de museos y entonces se hace una propuesta de adquisición y bueno, pues a veces se pueden adquirir todas, a veces solamente algunas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Además está la biblioteca y está el concierto de música, la sala de conciertos, la sala de conciertos está ahí también en el MUNAL, que es encantador. Bueno, ya hablaremos después al respecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio. Claudia Barragán, subdirectora del MUNAL, de exposiciones del MUNAL. Gracias y nos vemos el próximo miércoles para hablar con más información sobre esta exquisitez, este museo. Bueno, pues ahora vamos a México. México es tu museo. Zacatecas, una hermosa ciudad que se caracteriza por su arquitectura y su hospitalidad, así como por sus riquezas naturales y minerales. Un marco perfecto que albergó la segunda casa de moneda más importante del país.
Bienvenidos a México es tu museo y hoy los invito a conocer al Museo Zacatecano. Al estallar la Guerra de Independencia, la inestabilidad política y social hizo necesaria la creación de casas de moneda provisionales. Fue así que en 1810, el conde don José Miguel de Rivera Bernardes vio la importancia de acuñar una moneda provisional para Zacatecas, iniciando la construcción de una casa de moneda en diciembre de ese mismo año. De estilo neoclásico, el inmueble se convirtió en el segundo centro de acuñación más importante del país, después del de la Ciudad de México. Una vez consumada la independencia, en 1826 comenzó a operar con el nombre de Casa de Moneda Nacional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Años más tarde, en 1835, el presidente Antonio López de Santa Anna derrotó al gobernador Francisco García Salinas en la rebelión de Zacatecas. A consecuencia de este conflicto, la Casa de Moneda fue arrendada a una compañía inglesa durante 14 años. Ya en el siglo XX, en 1905, el presidente Porfirio Díaz decretó a la Casa de Moneda de México como la única institución autorizada para acuñar monedas en el país, por lo que la Casa de Moneda de Zacatecas se convirtió en la Dirección General de Rentas del Estado y más tarde en la Tesorería General de Zacatecas. Finalmente, en 1995, fue convertida en el Museo Zacatecano, donde podemos disfrutar de un rico acervo de arte huichol, arte popular sacro, antiguas máquinas de acuñación de monedas y piezas coloniales de hierro forjado, entre miles de otros objetos. Si deseas conocer más sobre la antigua Casa de Moneda, te invito a visitar sus instalaciones en la ciudad de Zacatecas y admirar personalmente su arquitectura, colecciones y otros servicios que ofrece. Actualmente, la antigua Casa de Moneda es un espacio cultural que enorgullece a los zacatecanos y nos invita a conocer la historia de este maravilloso estado, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Así es, así es. Gracias, así es. Gracias, Vanessa. Estamos muy orgullosos de ti. Pusiste en alto el nombre de México. Muchísimas gracias. Y este miércoles a las 12:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la conmemoración del Día del Abogado, esto en Palacio Nacional. Y ahora vamos al resumen. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo. En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. El presidente Enrique Peña Nieto informó que durante el mes de junio se registró una cifra récord de generación de empleos. Presenta la Secretaría de Educación Pública la estrategia de enseñanza del idioma inglés. Asegura el canciller Luis Videgaray que es inaceptable cualquier tipo de espionaje fuera del marco legal. Empresas privadas descubrieron un megayacimiento en las costas del Golfo de México. Es el quinto más grande del mundo de los últimos 5 años. La Comisión de Fiscalización del INE propuso una multa global de hasta 85 millones de pesos por irregularidades en las elecciones del pasado 4 de junio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la constituyente es la solución para su país. Las chinampas de la Ciudad de México fueron reconocidas de manera oficial como Patrimonio Agrícola Mundial. La Juventus canceló su gira en México, en donde iba a enfrentarse con Monterrey y Tigres. Es todo, gracias, pásela bien.